¿Cómo puedo generar $100 de ingresos pasivos sin capital? ¿Es esto posible? Hoy vamos a ver un paso a paso de 5 puntos para que puedas lograrlo empezando desde cero. Generar tus primeros $100 fijos mensuales de ingresos pasivos es un punto de inflexión para luego poder escalar a $1000 mensuales. Déjame el número 1000 acá abajo en la caja de comentarios y te hago un paso a paso para llegar a esa cifra. Paso 1, mentalidad. Siempre que hablamos de ingresos pasivos, saltamos directamente a, por ejemplo, las 10 mejores fuentes de ingresos hoy. Acciones, bonos, billeteras, plazos fijos y todo tipo de inversiones que rinden muy bien según cada perfil, pero que aún así muchos no logran realmente capitalizar en sus vidas. Hay gente sacando rendimientos de un 10, un 15% en dólares, por ejemplo, y siguen sin poder generar esos $100 netos mensuales. ¿Qué pasa? ¿Por qué no lo logran? O peor, ¿por qué lo logran en un primer momento pero luego decaen drásticamente? El problema es el preconcepto que tenemos de cómo ganar dinero. Pensamos que ganar dinero es difícil y debería requerir un gran esfuerzo, ser un genio, saber de matemáticas, de inversiones avanzadas, derivados, etc. Pero el problema está en otro lado y es que hacer dinero es muy simple. Es tan simple que las personas piensan que están equivocadas y se autosabotean. Es como cuando resolves un ejercicio de matemáticas de una en menos de 5 minutos. Pensás que algo hiciste mal. Seguro ese no es el resultado. O cuando te hacen una adivinanza cuya respuesta es obvia, pero todos piensan que es demasiado obvia para ser verdad y nadie la elige. En el 2004, Justin Kruger hizo una investigación llamada The Effort Heuristic para intentar saber por qué pasa todo esto y por qué las personas piensan que lo simple está mal o no tiene valor. Para comprobar esto, hicieron algo muy simple. Tomaron 2 grupos de personas y a cada grupo le dieron el mismo poema, pero manipularon una sola variable: cuánto esfuerzo supuestamente había tomado escribir cada uno de los poemas. A un grupo se les dijo que el poema fue escrito en 4 horas y al otro grupo se les dijo que el poema se tardó en escribir 18 días, aunque era exactamente el mismo poema. El resultado: la gente calificó como más profundo, más valioso, incluso más talentosa a la persona que había tardado 18 días en escribir supuestamente ese poema. Es decir, le tomó más esfuerzo crear el poema, por lo tanto era mejor, aunque literalmente era idéntico al que tenía el otro grupo. El otro grupo pensó que ese poema era simplemente un poema común y corriente que no aportaba absolutamente nada distinto a lo que ya se conocía. Hicieron varias pruebas iguales con distintas cosas, como por ejemplo cuadros pintados. Tomaron 2 grupos, les dieron el mismo cuadro y pasó exactamente lo mismo. Siempre pasaba lo mismo. Básicamente, te puedo resumir los resultados de varios estudios en 4 conceptos erróneos. Complejidad igual a valor. La mayoría de los resultados siempre estaba encaminado a eso. Si algo era más complejo, tenía más valor. El sesgo del esfuerzo. Si algo había costado mucho más esfuerzo hacerlo, debía tener mucho más valor. El sobreanálisis o el overthinking, que es sobrepensar las cosas. Las personas ante cosas simples o preguntas sobrepensaban la respuesta. Y por último, la desconfianza hacia soluciones intuitivas. Si algo tiene una respuesta demasiado simple para ser verdad, seguramente sea una trampa. Seguro tenés el típico amigo, entre comillas, idiota, que tiene mucho dinero o tiene un negocio exitoso y decís: ese, entre comillas, era un tonto y ahora es rico. ¿Por qué? Y es que las personas consideradas, entre comillas, repito, tontas, no piensan tanto las cosas, o más bien actúan y luego piensan. Les decís rápidamente: tengo un acertijo, ¿cuánto es 2 más 2? Y te van a responder de inmediato, en milésimas de segundo, 4. Pero las demás personas, como dijiste la palabra acertijo antes de la consigna, se ponen a pensar.
Por eso siempre digo que plata hace un mono, no es complicado. Hay niveles, sin duda, pero los niveles más bajos, que son por ejemplo superar un sueldo básico, ese nivel es perfectamente alcanzable para cualquier primate. De ahí que cosas como dietas simples parecen demasiado básicas y seguro no te hacen adelgazar, es lo que piensa la gente. Inversiones simples parecen demasiado fáciles y seguro no rinden lo suficiente. Negocios simples parecen poco profesionales, no tienen valor y nos quejamos de que el albañil nos pasó un presupuesto muy alto. E incluso soluciones obvias parecen incorrectas porque seguro hay una trampa. Podría seguir, pero creo que se entiende. Lo simple es difícil de asimilar. Te doy una inversión que rinde el 10% en dólares sin hacer nada, estilo billetera remunerada, y automáticamente salís a buscar alternativas que rindan más o incluso menos, dependiendo de qué punto o qué perfil inversor tengas, porque seguro esa alternativa tan simple está mal. Poner plata y hacer que rinda sin hacer nada es fácil, lo difícil es no hacer nada. Hubo momentos donde el plazo fijo, la inversión más simple de todas, generaba más que la renta variable. La gente, en vez de ganar plata, salía a decir: sos un bobo si haces un plazo fijo, es una inversión muy simple, es para personas que no saben de inversiones. Era algo tan simple de hacer que la gente no podía creerlo. Bueno, la gente de a pie, porque los bancos y los inversores extranjeros se forraron con la, entre comillas, estupidez del plazo fijo. Hacían cola para poner guita en esa inversión. Y la jugada era muy simple. Ponías el capital dolarizando las ganancias mes a mes y listo, nada más que eso. Te retirabas cuando ya tenías lo suficiente según tu perfil de riesgo. Me acuerdo que en ese momento hice un video explicando exactamente esto mientras todos decían que era de tontos hacer el plazo fijo y me llenaron la caja de comentarios diciendo cualquier pavada. Yo, en lo particular, en ese momento multipliqué por 6 mis rendimientos con el plazo fijo sin hacer nada complicado. Pero la gente no lo veía, por más que hice una tonelada de videos sobre el plazo fijo. No les entraba en la cabeza que en un mes sacabas lo que en otras inversiones iguales sacabas en un año. Y si aguantabas por lo menos 3 meses, sacabas más que la renta variable. Lo simple funciona, no solo por el rendimiento que obtenés, sino porque justamente es simple, no hay desgaste. Pones la plata, la haces rendir y volvés en 30 días para retirar las ganancias. Te tomó un minuto, no tenés burocracia, no tenés desgaste, no tenés nada. Simplemente dejás el dinero y lo haces rendir. Y a partir de ahí tenés tiempo libre para hacer otra cosa. Por ejemplo, aprender más de inversiones para poder subir de nivel. Porque como te dije, lo simple funciona a todos los niveles, pero hay cosas que solo se vuelven simples si tenés los conocimientos y la práctica suficiente. No te asustes de lo simple, no seas impaciente. Una buena inversión es simple y aburrida. Paso 2. Capital. El segundo gran problema a la hora de invertir es la típica frase de no tengo dinero. Todo muy lindo, ganas un 10% anual en dólares con esa billetera, pero no tengo dinero para invertir. Es entendible. Muchas personas no tienen educación financiera y la falta de educación financiera hace que no entiendas un concepto tan básico y tan potente desde mi punto de vista, que es el ahorro. El ahorro es libertad, la deuda esclavitud y el consumo dependencia. La forma más fácil de someter a las personas es endeudándolas, como hacía la mafia, por ejemplo, o haciéndolas adictas al consumo de algo. Por eso no se habla del ahorro, porque el ahorro es libertad y no queremos que la gente sea libre. Fíjate que incluso se ha instaurado la idea de que hablar de dinero está mal. ¿No te parece algo raro? ¿No se puede hablar de una de las cosas más importantes hoy en la vida de las personas? Es un poco extraño. A nivel global, el ahorro promedio está en torno al 15%, pero realmente esta no es una métrica que nos sirva de nada, porque los países, por ejemplo, asiáticos, como Corea, China o Japón, están ahorrando por encima del 30%. Incluso algunos países como China
La gente suele ahorrar más del 40% durante toda su vida, mientras que en países latinoamericanos apenas se promedia un 5% o menos. La tendencia es a 0 más que a 5. El ahorro es algo que podemos hacer desde chicos y desde cualquier porcentaje. Si nos enseñan a ahorrar desde chicos, no importa lo que sea, el monto realmente no importa, nos vamos a apalancar con el tiempo porque somos jóvenes. Cuando tengamos 18, 20 o 21 años y querramos invertir o hacer algo con ese dinero, vamos a tener capital. Con tan solo $5 mensuales de ahorro en moneda fuerte, en una cuenta de rendimiento muy simple que pague la inflación para no perder poder adquisitivo, ya tenemos a nuestros 20 nuestros primeros $1000 para invertir. Y esto con tan solo $5 mensuales ahorrados de manera continua. De nuevo, es tan simple que asusta. Es tan poco dinero que parece imposible y más vale en vez de guardarlo me lo gasto. ¿Por qué voy a guardar $5 si no me va a servir de nada de acá a 20 años? Mejor me lo gasto en cualquier cosa que no sirve para absolutamente nada en vez de pensar en mi futuro. Pero el apalancamiento del tiempo es clave. De ahí que siempre se insista en empezar joven. Tenés el factor tiempo a tu favor, porque en las inversiones hay 3 cosas claves: el capital, el rendimiento y el tiempo. Cuanto más de cualquiera de las 3, mejor. De ahí que muchos padres que tienen cierta educación financiera, ni bien nacen sus hijos, abren una cuenta bancaria con rendimientos que cubren la inflación y empiezan a ahorrar por ellos, porque lógicamente recién nacieron, para luego tener un capital base para que su propio hijo haga lo que quiera de adulto, como ir a la universidad, crear un negocio o lo que se te ocurra. ¿Cómo puedo entonces hacer para tener capital? Ahorrando lo más que puedas. ¿No tenés fuentes de ingresos? Salí a hacer changas, mandados, delivery, trabajos de medio tiempo, cortapasto, lo que sea. Exigite al máximo, exigite a vos mismo por unos meses trabajando, no sé, 16 horas al día, de lunes a lunes, para poder ahorrar el capital necesario. No gastes, no salgas de fiesta, no nada. Solamente tenés un único objetivo: juntar el capital para invertir. Así como trabajaste muy duro para comprarte el celular, la Play, la moto o el auto, trabaja duro para ahorrar el capital que luego vas a utilizar para invertir y liberarte a nivel financiero. ¿Qué tasa de ahorro tengo que usar? ¿Tengo que ahorrar un 5%, un 10%, un 20%, un 50%? La realidad es que tenés que ahorrar el 100%, porque en teoría hasta ahora estabas viviendo con lo que tenías y todo esto es un extra. Por tal motivo tenés que ahorrar el 100% de estos nuevos ingresos, de estas nuevas changas. Así que básicamente ahorra todo lo que generás. Recordá, el ahorro es libertad. Paso 3, inversión. Tengo la mentalidad, tengo el dinero, ¿dónde meto esa plata? Vas a poner ese dinero en la inversión que pague el mejor rendimiento para tu perfil inversor. Si querés ver números verdes de manera regular y no querés perder dinero bajo ningún punto de vista, lo tuyo es la renta fija simplificada. Tenés plazos fijos, tenés billeteras, cauciones, bonos seguros siempre y obligaciones negociables de empresas serias. Acá el rendimiento promedio esperado va de entre un 3 y un 6% anual en dólares como razonable para una persona que no tiene grandes conocimientos. Si sos una persona paciente y no te importa esperar al menos un año para obtener ingresos y estás dispuesto a perder algo de dinero, lo tuyo puede ser la renta variable. Acciones, oro o incluso REITs son tus opciones más serias. Acá tu rendimiento puede ir de un 8 a un 15%. Fíjate que no hice la típica clasificación de conservador o arriesgado, sino que lo puse desde un punto de vista de los objetivos. ¿Cuál es tu objetivo? Si tu objetivo es tener numeritos verdes de manera regular y no querés perder capital, entonces tenés estas alternativas de inversión. Y si por otro lado puedes esperar un año y estás dispuesto a perder algo de capital, entonces tenés estas otras inversiones. Lo ideal es siempre primero plantearse un objetivo. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Por qué querés hacer esto? ¿Y qué estás dispuesto a arriesgar para
conseguir ese objetivo. Porque muchas veces la clasificación de conservador o arriesgado queda muy abstracta y realmente algo arriesgado para uno puede no serlo para otro y viceversa con el tema de ser conservador. Así que lo mejor es plantearse objetivos. ¿Qué es lo que querés lograr? ¿Qué riesgos estás dispuesto a correr? Y si estás buscando un punto intermedio, lógicamente es un mix entre estos dos objetivos y estos instrumentos de inversión que te nombré. Ahora bien, seguramente te estés preguntando, ¿por qué no puse criptomonedas? Algo que está en boca de todos. Realmente no vale la pena si no tenés conocimientos avanzados. Hoy las billeteras criptos con stablecoins como por ejemplo USDT o USDC, que son dólares digitales, pagan en torno al 5%, algo que conseguís muy fácil con activos tradicionales, en brokers regulados, con activos que también están regulados, que incluso tienen seguros por detrás o las plataformas tienen ciertos seguros por detrás, los activos tienen ciertas garantías porque son productos que están asociados a un tipo de inversión. Entonces, la renta tradicional hoy por hoy tiene los mismos rendimientos y muchas veces meternos en algo tan arriesgado sin tener los conocimientos suficientes no rinde lo suficiente. Básicamente, estás ganando lo mismo, pero con más seguridad en el mercado tradicional, en la renta tradicional, que por ejemplo en las billeteras cripto, salvo, como te digo, casos especiales o plataformas de alto riesgo donde ahí las tasas se disparan en el mundo cripto, pero como te digo, está para profesionales, para personas que saben utilizar las criptomonedas y que están dispuestas a perderlo absolutamente todo. Por otro lado, invertir en criptomonedas variables como Bitcoin, por ejemplo, tampoco ya resulta tan interesante, por más que te digan lo que te digan. Simplemente anda, mira el gráfico y fíjate los rendimientos, vas a ver que no son para nada interesantes. Las rentabilidades altas están justamente en criptos de mucho riesgo. Hay hoy acciones de empresas de, por ejemplo, inteligencia artificial o de algunas empresas específicas en países emergentes que vuelan mucho más y mucho más rápido que una cripto con el respaldo de tener por detrás una empresa real que genera un producto real. Te pongo un ejemplo muy simple, la acción de SanDisk, la empresa esa que genera las memorias USB. Una empresa que te crea un pendrive, que es una empresa grande, establecida, que tiene un producto, que tiene buenos fundamentales, que está regulada, etc., subió en el último año un 3000%. Solo en un año subió un 3000%. Y si tenemos en cuenta lo que va de este año, lo que va del 2026, ya subió un 500% y se espera que suba mucho más. Esto no es recomendación de inversión, es simplemente un ejemplo. Recordad siempre, ganancias pasadas no garantizan ganancias futuras. Entonces, realmente no vale la pena invertir en criptomonedas siendo principiante. El mundo cripto es muy complejo, salvo para cosas muy interesantes que para eso también fueron creadas las criptomonedas, como por ejemplo hacer transferencias internacionales de grandes montos muy baratas, hacer pagos o incluso guardar el dinero por fuera de los bancos como un resguardo, como una protección ante la caída del sistema financiero. Pero, como te digo, para cosas de rendimiento, si sos principiante, realmente no vale la pena si recién estás empezando. Siempre, todo lo que esté relacionado con el mundo de las inversiones, tenés que hacerlo con cuidado. Si recién empezás, acá te digo las 10 inversiones más simples que puedes hacer y los rendimientos ahora. Recordá, ganancias pasadas no garantizan ganancias futuras. Todos estos datos son históricos, pero es para que tengas una referencia y puedas comenzar a investigar más en profundidad en cada uno de estos activos. Tengo videos por cada uno de estos activos, tengo explicaciones detalladas de cada uno de estos activos. Podés ver paso a paso cómo hacer una inversión en cada uno de estos activos, dónde buscar la información y demás. Te dejo todos esos videos gratuitos acá abajo en la descripción, porque eso es una parte mucho más práctica, digamos. Es simplemente entrar a las plataformas y hacer clic en un par de botones para hacer la inversión. Realmente es muy sencillo, no es nada complejo en ninguna de estas inversiones. De hecho, muy probablemente muchas de estas inversiones ya las hagas, aunque no de la mejor manera. Pero realmente la parte práctica es muy simple, es simplemente conocer la plataforma, hacer 3 clics y ya estás invirtiendo.
Lo que importa es entender el activo, entender los rendimientos y poder encajar eso con nuestros objetivos. También te puedes suscribir a este canal. Todas las semanas subo inversiones actualizadas con los rendimientos actualizados y explicados. Así tenés todas las semanas algo nuevo que aprender sobre algún activo, saber exactamente cuánto está rindiendo y así también ver cómo puedes alcanzar tus objetivos de manera mucho más acelerada. También es totalmente gratis suscribirte y vas a tener información actualizada todas las semanas. Las 10 inversiones simples que podés tener en cuenta son: número 1, el plazo fijo con dolarización. Como te comenté, hacer el plazo fijo e ir dolarizando las ganancias. Acá puedes llegar a obtener un rendimiento que va del 7% al 10, 11, 12%, dependiendo el momento en donde lo hagas, en qué banco lo hagas y cómo vayas convirtiendo las ganancias y lógicamente a cuánto esté el tipo de cambio, porque por ahí agarras un buen periodo donde el tipo de cambio se estabilizó y durante 2 o 3 meses sacaste una rentabilidad brutal superior al 10%, que puede suceder. Pero acá te pongo un promedio, va del 7 al 9%, pero para que no tampoco idealices esta inversión. Además, esta y todas las inversiones son variables, cambian de acuerdo a las condiciones del mercado, por lo tanto, tenés que verificarlo siempre a la hora de invertir. Pero para que tengas una idea base de dónde partir. Número 2, los ETF de renta fija con pagos mensuales. Acá tenemos ETF que están invirtiendo en renta fija, segura, renta fija especializada en bonos o letras del tesoro que realmente están cubiertas, que realmente ofrecen una protección y nos estaría generando un rendimiento de un 4,37% promedio. Siempre hay que verificarlo a la hora de invertir. Tenemos muchos ETF de renta fija con distintas combinaciones. Ojo, acá tomé los más seguros, entre comillas, que tienen activos por detrás seguros, como pueden ser los bonos de Estados Unidos. Pero también hay ETF de renta fija con pagos mensuales mucho más arriesgados, que pueden pagar 5, 6, 7 u 8%, pero invierten en bonos de países un poco más arriesgados. Por otro lado, tenemos los propios bonos de países emergentes que realmente están rindiendo muy bien. Por ejemplo, tenemos varios bonos acá en Argentina que rinden muy bien. En promedio, estos bonos ya de países más emergentes o bonos tirando un poquito más de riesgo en términos de política, estamos en torno al 8%. Por el lado de las obligaciones negociables encontramos de todo un poco, pero en promedio un 7,5%. Estos son préstamos a empresas privadas. Es como un bono, pero con empresas privadas. Luego tenemos los ETF de acciones globales. Acá tenemos ETF que están invirtiendo en todo el mundo, en empresas de todo el mundo. Tienen acciones dentro de este ETF que corresponden a empresas de todo el mundo y más o menos en promedio está en un 10,86% a hoy. Número 6, ETF de acciones específicamente de los Estados Unidos, el SPY 500, un clásico. Este último tiempo viene rindiendo en promedio un 16,30%. Acá nos estamos atomizando, entre comillas, comprando 500 acciones, pero enfocadas regionalmente en los Estados Unidos. Número 7, los REITs defensivos. Un REIT es en sí un ETF de empresas o fondos que se dedican al mundo inmobiliario. Básicamente tienen edificios que alquilan, casas que alquilan, comercios que alquilan, tierras que alquilan o también pueden dedicarse a la compra-venta de inmuebles. Sea como sea, están enfocadísimos en el tema inmobiliario y tienen su propia regulación que los obliga a repartir dividendos casi en su totalidad. Esto hace que tener un REIT sería como prácticamente estar teniendo una propiedad y alquilarla, pero sin tener todos los problemas de justamente poner una propiedad en alquiler. Acá un REIT puede tener, por ejemplo, hasta 15.000 propiedades o incluso más. Es decir, estamos diversificando y encima tenemos liquidez porque podemos vender el ETF en el mercado cuando querramos, lógicamente mientras el mercado esté abierto, y encima cobramos una renta, un dividendo que en este caso es del 5,5% promedio. Podemos incluso subir esto un poco más, por ejemplo, en el caso número 8 de los REITs más agresivos. ¿Por qué? Porque el 5,5 es para REITs más defensivos, aquellos REITs que tienen
contratos con empresas a largo plazo. Con empresas me refiero a que les alquilan comercios o edificios enteros a empresas y obtienen rendimientos a largo plazo, porque son contratos a 5, 10, 15 o 20 años porque son edificios completos. Se consideran más defensivos porque ya hay un contrato establecido, ya hay un rendimiento establecido y por tal motivo ya sabemos más o menos cuánto vamos a cobrar. Lógicamente ninguna ganancia está garantizada, pero tenemos una idea más firme porque hay un contrato por detrás. Por otro lado, los rates más agresivos buscan obtener la máxima rentabilidad posible, ya sea con alquileres o con compra-venta de propiedades, y acá podemos llegar hasta un 25%. Generalmente ronda entre un 15 y un 30%. Varía mucho porque es agresivo y busca las rentabilidades continuas. Así que mucho cuidado acá. Número 9, tenemos al oro, un clásico. Todos los bancos centrales hoy por hoy están acumulando oro. ¿Por qué se está acumulando tanto oro a nivel global? Que incluso empresas o países están acumulando oro. Básicamente porque de a poco se va perdiendo la confianza en el dinero como tal, en los billetes, en el efectivo. Se va perdiendo toda esa confianza que sustenta el sistema financiero hablando en monedas. Esto hace que el oro se vuelva un respaldo interesante, un activo por detrás que tener en caso de que, por ejemplo, te bloqueen tu país o pase algo grave. Además, el oro se puede liquidar prácticamente de inmediato, tiene mucha liquidez en el mercado y es una forma muy simple de hacerse con el efectivo para gobiernos, para empresas grandes y demás. Según los últimos rendimientos, en promedio está generando un 24,5%, aunque el histórico de toda la vida del oro es en torno al 8%. Y por último tenemos en el puesto número 10 un ETF mixto, que son ETF compuestos por acciones y renta fija, es decir, renta variable, renta fija, acciones, bonos y demás. La composición de estos ETF generalmente sigue reglas muy clásicas, como por ejemplo el 60-40, 60% acciones, 40% bonos, mix equitativos, 50% acciones, 50% bonos, o este caso que es un poco más agresivo, 80% acciones, 20% bonos. Puedes elegir la combinación que más te guste. Acá puse la que más me gusta a mí, 80% acciones, 20% bonos. En promedio, estos ETF están rindiendo un 9,5 aproximadamente. Todo esto anual en dólares. Recordá, ganancias pasadas no garantizan ganancias futuras y si querés ver todo esto actualizado, no te olvides de suscribirte al canal. Ahora bien, si quiero diversificar, puedo crear una cartera unificada, es decir, tomar estos 10 activos, combinarlos y crear una estrategia mucho más diversificada. En ese caso, y para que también te sirva de referencia como rentabilidad a tener en cuenta en caso de tener una cartera más diversificada, tenemos que si combinamos de manera igualitaria estas inversiones, podríamos llegar a obtener un 11,85%, un 12%. Es más que nada una referencia, es simplemente una cartera hipotética como para que tengas un dato extra relevante para poder hacer las comparaciones. Paso 4, el triple factor. Como te dije, tenemos 3 variables a considerar: el capital, el rendimiento y el tiempo. Mientras más, mejor, en cualquiera de las 3. Por lo tanto, una vez decidida nuestra inversión, ya tenemos el rendimiento esperado. Siempre tratamos de maximizar ese rendimiento dentro de lo que sería nuestro perfil inversor, buscando conseguir nuestro propio objetivo. Ya tenemos la inversión seleccionada, más o menos sabemos el rendimiento esperado, por lo que solamente resta esperar a que pase el tiempo. Con eso no podemos hacer nada, simplemente hay que esperar que el tiempo pase. Y mientras el tiempo pasa, podemos seguir aumentando el capital. Nunca dejes de aumentar el capital por fuera, es decir, no solamente retroalimentes las inversiones con sus propios rendimientos, sino que seguí inyectándole dinero desde afuera, con alguna fuente de ingresos activa. Y esa inyección de dinero externa, entre comillas, proveniente de una fuente de ingresos activa, como puede ser una changa, hay que agregarlo a nuestro capital que estamos invirtiendo por medio de una estrategia DCA clásica. La estrategia DCA es la estrategia Dollar Cost Average, que consiste básicamente en invertir una cantidad fija de dinero de forma periódica sin importar si el mercado sube o el mercado baja. Esta estrategia elimina el problema de andar adivinando el momento perfecto. Recordemos que no somos profesionales, no queremos perder tiempo, queremos algo simple. Por lo tanto, esta estrategia lo que hace justamente es eliminar el problema de tener que andar adivinando el momento perfecto para entrar en el mercado.
La mayoría de la gente pierde dinero intentando entrar en el mínimo más mínimo del mercado o vender justo cuando un activo llegó al máximo. Intentan incluso predecir crisis o esperan la oportunidad perfecta y nunca invierten. Básicamente juegan a adivinar qué es lo que va a hacer el mercado. El DCA, esta estrategia, evita todo esto. No necesitas saber cuándo va a venir una crisis, cuándo termina de subir un activo, cuándo bajó lo máximo posible, cuándo está barato, cuándo está caro. No importa nada. Simplemente haces tu aporte de manera regular, compras de manera regular, pones el capital a trabajar de manera regular todos los meses, el mismo día y se terminó. No importa si el mercado subió, si el mercado bajó, vos entrás, gastás un minuto de tu tiempo, haces la inversión y te vas. No te fijas en absolutamente nada. Básicamente lo que estás haciendo con esta estrategia continua, donde haces aportes continuos de manera regular, siempre de la misma manera, por ejemplo, haces aportes de $10 mensuales todos los meses a principio del mes entre el 1 y el 5, y es más, si tenés un día clave mucho mejor, haces ese aporte de $10 mensuales, así funciona la estrategia. Lo que te permite es promediar el precio de entrada, promediar tu inversión, haciendo que a la larga termines ganando más dinero porque no te equivocaste tanto y si te equivocaste lo hiciste con muy poco capital. ¿Cuál es el problema de esta estrategia? Es que es muy sencilla y la gente no soporta las cosas simples, como te venía diciendo. Es una estrategia tan sencilla que la gente dice no debe funcionar, aunque esté demostrado que funciona, aunque puedas hacer lo que se llama backtesting, es decir, hacer pruebas de rendimiento, pruebas de inversión histórica para ver si una estrategia funcionó o no. Incluso haciendo backtesting, viendo que la estrategia funciona, incluso con mucha gente diciendo esta estrategia es simple pero funciona para las personas que no tienen conocimientos. Realmente las personas así todo no soportan algo tan simple como hacer un aporte regular de manera mensual. La gente suele creer que para ganar mucho dinero hay que hacer predicciones complejas, hacer trading avanzado, fórmulas secretas por todos lados, indicadores milagrosos por todos lados y realmente si querés competir contra el mercado, tenés que tener muchos conocimientos, mucho capital y mucha inteligencia, pero no inteligencia a nivel cognitivo, sino inteligencia de buscar información por todos lados y recordar que estás compitiendo contra grandes compañías, contra grandes fondos que en la gran mayoría de los casos utilizan inteligencia artificial que ejecuta operaciones en milésimas de segundo. Por tal motivo, directamente no te compliques la vida. Si recién estás empezando en esto, anda por lo simple. Genera ingresos activos, ahorra parte de esos ingresos y ponelos a trabajar por medio de una DCA. Paso 5. El secreto. ¿Cuál es la clave para multiplicar exponencialmente el dinero? La clave está en el movimiento. No se trata de mover el dinero de un lado al otro, sino que el dinero siempre esté trabajando. No importa si es tan solo un día, si es una semana o un mes, siempre tiene que estar generando más dinero. El dinero tiene que continuamente generar más dinero. ¿Cobraste un trabajo? Ahí mismo, sin esperar ni un segundo, lo guardas en una billetera de rendimiento de pago diario. Cuando llegas a tu casa, te sentás y aplicas la estrategia que ya habías planificado, pero en el mientras tanto, la plata genera dinero. Tal vez sean centavos, pero algo va a generar, no importa. La plata siempre tiene que estar en movimiento. Y acá una de las claves más importantes que muchos pasan por alto porque dicen, no, pero voy a invertir este dinero dentro de 2 días, dentro de 3 días, o el mercado no tiene las condiciones para que pueda invertir este dinero, por lo tanto me mantengo en efectivo. Existen un montón de alternativas, como por ejemplo las billeteras que te nombré, que te pueden ir generando rendimientos mientras esperás, entre comillas, hacer tu inversión. Por lo tanto, siempre tenés que poner a trabajar tu dinero, por más que la tasa sea muy baja, porque tal vez estás, por ejemplo, en un broker porque vas a hacer tu inversión en un ETF y el rendimiento que te genera realmente no es muy alto si lo pones en algún fondo, en alguna cuenta de rendimiento o lo que fuera. No importa, el dinero está 100% disponible porque estamos hablando de alternativas flexibles que hacen rendir el efectivo mientras esperamos y tenés unos centavos extra que vas a poder utilizar después. Es más capital, a largo plazo es más capital. Y tal vez hoy sea un día, pasado sean 2 días y después el mes que viene sea 3 días. Pero si vas sumando la cantidad de días que podrías haber invertido ese dinero,
tal vez en el año sea un mes, tal vez sean 15 días, tal vez sean 2 meses. Y un mes sin invertir tu dinero es mucho tiempo. Así que mucho cuidado y siempre, siempre mantener el efectivo en movimiento. Si después de seguir estos 5 pasos lograste generar esos $100 mensuales, es hora de que pases al siguiente nivel. Te dejo un link directo para que puedas pasar al siguiente nivel aprendiendo también con algunos videos muy interesantes. Tenés el link para pasar al siguiente nivel acá abajo en la descripción.